abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 7 de junio de 2017. Vamos con los saludos para Teresa Gorro Herrera. Bueno. ¿Cómo se llama eso? ¿Es un gorro? Es un gorro. Un gorro de lana. Un gorro de lana porque, como tú bien dijiste, hace frío. Sí. Y ahora por coquetería no me lo puedo sacar porque tengo todo el pelo aplastado. Ese es el problema de los gorros, ¿no? Sí, claro. O mejor dicho, ese es el problema de los gorros para quienes tienen pelo. Para quienes no tienen pelo, como Daniel, primero, el gorro es obligatorio, pero... Boina, Emiliano. Claro, boina en el caso de él, pero se puede sacar la boina y no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Apenas, ¿no? Algo de despeinado en los costados. Claro. Un cerquillo escaso. Seguimos con los saludos a Guillermo Fossati ¿Qué tal? ¿Cómo les va? y a Rafael Porcekansky. Buen día para todos. Puedo hacer una acotación, lo que pasa es que Daniel es una persona modesta, por eso tiene cerquillo escaso. Yo utilizaba mucho en Minneapolis, cuando estuve estudiando en la Universidad de Minnesota, los inviernos son Ahí terribles. sí que hace frío. Y tenías que taparte también las orejas porque frío. Tengo un verdad. cuento, ¿tuviste en Minneapolis? Después, al final, si da para Telegram, voy a contar Viví un cuento. 3 años ahí. Sí, en St. Louis. No, en Minneapolis. Ah, no, en un poco. Minneapolis. En Perdón, Minneapolis. me confundí. Ah. Me hace acordar a Fargo, ¿no? ¿Te acordás de la Fargo, película? ¿te acordás? Qué maravillosa película. Vamos al primero de nuestros temas. ¿Qué importancia tiene el trabajo para los reclusos? ¿Hay que reformar la legislación vigente en esta materia? Estas preguntas aparecieron en 2 entrevistas centrales de esta semana en Perspectiva. La senadora Verónica Alonso del Partido Nacional entiende que el camino para rehabilitar a las personas privadas de libertad es el trabajo y que por eso los presos tienen que trabajar. A partir de esa visión presentó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, 2 proyectos de ley. Uno introduce la obligatoriedad del trabajo de todos los presos, incluso los que todavía no tienen condena, en todas las cárceles del país. El otro otorga beneficios tributarios similares a los de las zonas francas a las empresas privadas que se instalen en predios carcelarios y contraten reclusos. El fiscal Gustavo Subía coincide en que es conveniente que los presos trabajen, pero advierte que no en todos los casos esa actividad funciona como rehabilitación. No, primero que le discuto que el trabajo o el estudio rehabilite a nadie. Hay gente que estudia para delinquir. Hay gente que trabaja en el delito, así que trabajo o estudio son consideraciones. Usted no se olvide que todos los genocidas en este planeta tuvieron trabajo o estudio, porque llegaron a las posiciones que tuvieron a partir de trabajo, eso es innegable, y de algo de estudio. Así que no nos vendamos espejitos de colores. El trabajo o el estudio puede ser para bien o puede ser para mal. Es absurdo sostener de que porque trabajo soy una persona que socialmente voy a tener una actitud de solidaridad con mis prójimos. Al mismo tiempo, Subía considera que la legislación uruguaya que reduce días de condena a los reclusos que estudian o trabajan es excesivamente benigna y debe ser cambiada por otra más exigente. Los escucho, señores, señora. Tenemos varios puntos para tratar. Sí. Empecemos con Guillermo. Bueno, ciertamente uno de los aspectos que yo he visto en las últimas horas, en los últimos 2 días, desde que Verónica Alonso ha estado presentando esta iniciativa, que es una iniciativa que también tenía Pedro Bordaberry, y cabe señalar que la obligación del trabajo ya está establecida. Sí. El artículo 40, aunque como bien decías tú en una pregunta que le hiciste a Verónica Alonso, el artículo 41 parece de alguna manera... Sí. En la legislación vigente, el artículo 40 de la ley dice: el trabajo es un deber y un derecho de todo recluso y será utilizado como medio de tratamiento profiláctico y reeducativo y no como castigo adicional. Eso lo dice para todos los reclusos. Y después en el 41 distingue entre los reclusos penados, para los cuales sí lo marca como obligatorio, y los procesados, Opción. a los que se les da la opción. Es más, se dice que la autoridad carcelaria deberá siempre proporcionarles la posibilidad de trabajar cuando aquellos voluntariamente manifiesten su disposición de hacerlo. Ahí está. Entonces aparecen conceptos, algunos incluso planteando lo de trabajo forzado, en el sentido de que si alguien elige no trabajar, tener la obligación de hacerlo, y le aparece la connotación de trabajo forzado. Ahora, todo el razonamiento va dirigido de esa manera, cuando uno podría mirarlo con una lectura distinta, mirarlo del lado de la oferta. Si tú ofreces una serie de beneficios
para la capacitación y el trabajo de los reclusos que libremente elijan hacerlo, en la medida que el paquete de beneficios sea atractivo, ¿por qué razón? Digo, siempre vas a tener un porcentaje, pero yo estimo que va a ser un porcentaje muy menor que dirán que no. Y porque aparte la combinación de problemas que pueden tener pueden ser muy diversos y por lo tanto merecerán un tratamiento distinto. Pero vas a tener un porcentaje muy importante de aquellos que efectivamente van a ver allí un camino a recorrer que les va a dar una ventaja, porque en general la conducta de la gente se maneja de esa manera. Tú no estás de acuerdo con la obligatoriedad. Yo creo que no es necesaria. Yo creo que no es necesaria y que si lo encarás de la otra manera, con la razonabilidad de los beneficios que puedes estar otorgando, ¿no? No vayas a caer en mecanismos perversos por el cual sea una ventaja ir a la cárcel. Sí, de todos modos, la obligatoriedad que hoy existe, que rige para los reclusos penados, de hecho no se está cumpliendo, ¿no? No todos los reclusos penados trabajan. Yo quiero opinar. A ver. Yo creo que, en primer lugar, sí coincido con el tema de que me parece que es excesivo el trueque, digamos. Me parece que eso también habría que revisarlo. Sí, ¿qué es lo que dice la ley en esa materia? Es la ley 17.897. Sí. Dice, a los procesados y condenados se les conmutará un día de reclusión por 2 días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de 8 horas diarias de trabajo. Y dice también, el juez concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les abonará un día de reclusión por 2 días de estudio. ¿No? Es la misma proporción, para exacto. Estudio y para trabajo. Es bastante vaga, primero porque que yo estudie 2 días no quiere decir que estudie. Me parece una cosa es sentarse en el salón de clase, otra cosa me parece que tendría que estar como reglamentado, que bueno, que además rinda, no solo. Se valora su esfuerzo, pero que además no. Pero más allá de eso... Ayer Subía decía que la proporción debería ser de 1 a 10, no de 1 a 2, pero bueno. Eso lo dejo para el legislador, pero me parece que es una cosa que habría que revisarla en términos de que todos estudiamos, todos trabajamos, todos tenemos la obligación de hacerlo, entre comillas, pero debemos hacerlo si queremos progresar en este mundo, y me parece que es como demasiado... así benigno en el sentido de, o demasiado dadivoso la cantidad que se da. Pero más allá de eso, que es un aspecto que tiene que ver con las reglamentaciones, vamos al fondo del asunto, al sustento del asunto. Yo coincido con Guillermo. Con Guillermo, ay, perdón, gracias, Guillermo. Yo dije que me había quedado dormido hoy. Coincido, es el sombrero, o mejor dicho, el gorro. No deja salir las ideas. Coincido con Guillermo en el sentido de que no es posible pensar en una cosa que sea así a presión, porque las cosas a presión normalmente no salen bien. Pero creo que habría que pensar también en cosas previas, es decir, no se trata solamente de trabajar, se trata también de pensar qué es realmente una rehabilitación para una persona privada de libertad. Y a mí me parece, yo acá no puedo evitar tener la profesión que tengo, a mí me parece que una de las cosas que hay es que solo en muy pocos lugares de las cárceles se diagnostica la situación del preso o la presa, o sea, de la persona privada de libertad en el momento que entra. Hay gran cantidad de personas con problemas de consumo abusivo de sustancias. No cabe duda. Y todos sabemos perfectamente que además las siguen consiguiendo de las formas más terribles a veces dentro de la cárcel. Entonces, entre los jóvenes creo que llega a cerca del 80%, los jóvenes en situación de cárcel. Por eso. Yo conozco, antes de eso, conozco todo lo que es la situación de los gurises infractores y ya realmente es terrible. Entonces, me parece que lo primero que habría que hacer es tener un adecuado diagnóstico de qué tipo de persona estamos hablando, con qué tipo de problemática. Y no estoy diciendo que un tratamiento para cada persona, pero lo que sí estoy diciendo, que si estamos hablando de grupos grandes que tienen abuso de sustancias, lo primero que tiene que intervenir ahí es la Junta Nacional de Drogas, en conjunto con el Instituto Nacional de Rehabilitación, y todo, para tratar de que esas personas realmente sean rehabilitadas. A mí me parece que no es al barrer, no es que vayan a trabajar. Una última cosa que quiero decir, y también me parece que una de las cosas que son fundamentales, y eso pasa también con los gurises infractores y todo lo demás, que lo primero que tienen que aprender a hacer son muchas veces hábitos
simples, normales, la preocupación por su propio hábitat, por su propio entorno, por el lugar donde están. Claro, a veces es tan espantoso el lugar donde están que es imposible, pero me refiero a eso, me refiero que hay que hacer las cosas pensando técnica y sistemáticamente. Daniel. Yo escuché atentamente el planteo de Verónica Alonso, ayer la entrevista al fiscal Subía, y para ponerme en tono con las metáforas, ayer Subía manejó un metáfora, ¿no? Dijo en referencia a las amenazas, pero creo que tiene que ver también con lo que estamos hablando de la rehabilitación, ¿no? Que somos una manada de rumiantes y estamos siendo devorados por los depredadores, ¿no? Entonces, siguiendo con el juego de palabras, si vos metés a un zorro en un gallinero y le decís, portate bien, y le enseñás que por ahí que hay que comer avena y no comerse a las gallinas, es muy difícil que el zorro no se coma a las gallinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todas las iniciativas que se están planteando para tratar de que el zorro no se coma a las gallinas son positivas. Si mal no recuerdo, hace unos años vino este señor Manfred Novak, yo en ese momento trabajaba con Juan Miguel Petit, que hoy es el comisionado carcelario, y él me contó, y lo contó públicamente, la descripción que hacía Manfred Novak de lo que era el estado terrible de las cárceles uruguayas, que las comparaba con los países más pobres de África. Exactamente. Y lo que quiero decir, escuchando a Subía, escuchando estas propuestas de Alonso, viendo lo que se está haciendo por parte en algunos sectores, por parte del Ministerio del Interior, creo que la discusión con respecto a este tema ha avanzado. Incluso hay iniciativas, recuerdo una de Ignacio Munyo, de pasarle un pequeño dinero a los que salen a través del patronato de carcelados, y que se ha demostrado que la reincidencia del delito, si le dan creo que 200 pesos, era una cifra ínfima, evitaba la reincidencia inmediata, y eso por ahí permitía ese periodo hasta que consiguieran un trabajo. Entonces, yo celebro que estemos avanzando en la discusión en relación a este tipo de cosas, Sí, ¿no, sí. Emiliano? Parece claro que sí, que eso está ocurriendo. Que se está avanzando. Y ahora entra el debate en torno a qué es positivo y qué no es positivo. Yo ayer, escuchando a Subía, me di cuenta que sí, que el trabajo no redime a alguien que está con la voluntad de seguir delinquiendo. O sea, por ahí capaz que te da más herramientas y más astucia e inteligencia. Pero también conozco casos de gente que caen por primera vez en la cárcel siendo jóvenes, que por ahí no tenían el liceo o el bachillerato terminado, y en la cárcel lo terminaron, y que se han reinsertado a la sociedad. También conozco casos... Es muy importante. Sí, claro. De jugadores de presos que se equivocaron, cometieron delitos fuertes. Y hay uno que está jugando al rugby en un cuadro de primera división y ha salido del mundo del delito y se ha reinsertado en la sociedad. O sea, se están haciendo cosas, y el debate, para mí, es difícil tener una posición, pero es bienvenido. Este debate creo que es muy bienvenido. Sin duda. Bueno, yo voy a resituar un Y poquito. la iniciativa de Verónica Alonso es bienvenida, y yo creo que es moverse en la dirección correcta, ¿no? Yo voy a resituar un poquito los términos del debate. En primer lugar, alguna referencia Llega Rafael y ordena esto. al timing. No es un tema de orden, ¿Cómo- sino de... cómo es? de ¿Se supone que somos nosotros dos? No, de buscar otras puntas. Ah, eso. Lo Después dejamos así, ¿no? Después etiquetamos. Sí, después lo dejamos. A ver. Etiquetamos al otro lado, ¿no? El asunto, primero que nada, una Los oyentes referencia... no entienden nada, pero bueno. Una siga, referencia siga. al perfil de Verónica Alonso, que evidentemente hay un posicionamiento muy claro de alguien que se perfila como precandidata. Así que no me resulta una casualidad esta salida. Que tú mismo le preguntaste durante la entrevista, cortarse solo que algunos... Bueno, Pero ella ¿por qué no un sentimiento auténtico por resolver un problema que es muy crítico? Y que... Quizás ambas. Quizás elige un tema que de corazón le importa, pero otra aprovecha la volada. O sea, no hay que ser tampoco tan inocentes. Quizás puedan ser los dos, no hay que ser tan inocentes. Eso por un lado. Pero, Rafael, es política, disculpame. Es como Sí, que claro. Vázquez ahora le pega a Trump. Pero Daniel, y es inocente. Digo, Daniel, estamos hablando de otra cosa. Daniel, estoy leyendo el asunto justamente en términos políticos, como el de alguien que está marcando un perfil de cara a instancias electorales futuras. No estoy haciendo una valoración sobre el tema. Y en ese plano, el de marcar perfil, agrega un detalle, ¿no? Va y se reúne con el ministro del Interior, Bueno, Eduardo Bonomi. Ahí hay Y otro le presenta elemento. ideas, le presenta un Porque proyecto. ¿qué perfil marca? Es una diferencia con respecto a la actitud de otros dirigentes del propio Partido Nacional, ¿no? Marca el perfil de, por ejemplo, algunas voces que dicen, no, defiendan los derechos humanos de a los que nos roban, no de los que no, al revés.
Es una cosa que de alguna forma hace guiños con algunas banderas del... No, pero pará. También es coherencia y consistencia con lo que viene haciendo desde hace un tiempo, en el cual ella se separa diciendo el camino de aportar, aún no siendo gobierno, es positivo y todo aquello que sea bueno para el país, ahí estaremos. Ella siempre lo viene diciendo. Pido poder terminar porque no estoy pudiendo hilvanar mucho el pensamiento. A ver. Lo dejaron para el final a Rafael y cuando empieza a hablar lo cortan. No, entiendo el apetito de los compañeros, a mí también, yo lo tengo en otras ocasiones, pero bueno, decía, levanta una bandera que no es, digamos, las banderas del lado de reprimir más y todo lo demás, sino está hablando de la rehabilitación de los presos. Ahora, segundo tema. Me parece bien que se intente mejorar las condiciones de los reclusos, por ejemplo, a través del trabajo. Pero ahí sí empiezo a resituar cosas. Por ejemplo, no tenemos que olvidarnos que tenemos una tasa de encarcelamiento bastante alta y que... hay que empezar a pensar también en otro debate, que es el de si tenemos que tener tantos presos. O sea, yo no estoy hablando de los homicidas, de los rapiñeros reincidentes, todo demás. Estoy diciendo, tenemos la cantidad de presos que tenemos que tener, porque acá hay una cuestión de fondo. Las instituciones totales, cito un término acuñado por un sociólogo, Erving Goffman, que trató específicamente el tema de esas instituciones, generalmente del Estado, donde las personas viven en condiciones de reclusión 24 horas al día, hospitales psiquiátricos, campos de concentración, cárceles, cada quien con su lógica. Son problemáticas las instituciones totales, no es fácil lidiar con este tema. Entonces, lo que hay que buscar, está bien mejorar por un lado. Quiero decir, por ejemplo, que la revista El Economist hace pocos días comparó Noruega con Estados Unidos. Voy a rescatar solamente un párrafo, traducirlo al instante, en este momento, que dice: los ex convictos que encuentran un trabajo y un lugar donde quedarse tienen menos probabilidad de retornar al crimen. En Noruega, los prisioneros pueden empezar a trabajar 18 meses antes de ser liberados. En Estados Unidos hay más de 27.000 licencias de Estado que les impiden a los convictos desarrollar profesiones, ocupaciones básicas, como por ejemplo ser peluquero. Noruega tiene una menor tasa de reincidencia que Estados Unidos, a pesar de encerrar solo a sus peores criminales, quienes tienen más chances de reofender. Es decir, creo que tenemos que pensar las dos cosas. Por un lado, sabemos todos que adentro de las prisiones uruguayas hay una heterogeneidad brutal. Desde el polo industrial, que tú supiste visitar, a, digamos, sectores donde es un verdadero infierno. Un verdadero infierno. Eso nos tenemos que ocupar. Pero también tenemos que instalar el otro debate. ¿Todos los que están presos hoy tienen que pagar su delito a través de la reclusión forzosa? ¿O pueden serlo a través de otras medidas? Voy a hacer una pregunta incómoda. Vamos ahora con intervenciones más cortas. Por eso, muy cortas, son preguntas. Y lo mío también es muy ¿Por qué hay alguna gente que está en el infierno y por qué hay alguna gente que está en el polo industrial? Es una pregunta incómoda. Y me parece que en muchos casos tiene que ver con los recursos económicos que tiene la familia detrás. Lo siento, pero creo que es así. Y la otra cosa... Es una interpretación posible. La explicación que nos dieron a nosotros cuando hicimos la visita es que hay un proceso de estudio de los presos para ir verificando quiénes están ya en condiciones de pasar, por ejemplo, a las dependencias carcelarias donde se alojan los que trabajan en el polo industrial. Y eso lo voy a vincular, esa respuesta que es políticamente correcta y que no digo que sea mentira, digo que es una parte de la verdad. También digo que hay gente que está en cárcel central y no se mueve de ahí, y todos sabemos que para estar en cárcel central hay que tener recursos, porque si no, no estás. Digo, más allá de eso, me parece que también otra cosa que es importante tener en cuenta es qué pasa con los jueces y las medidas sustitutivas, vinculado con esto de la proporción de presos que tenemos. Exacto. Eso pasa tanto a nivel de los gurises menores, como pasa también a nivel de los mayores. A los jueces uruguayos les resulta muy cómodo mandar a la gente a la cárcel y no romperse mucho la cabeza con creatividad y pensando medidas sustitutivas que puede haber muchísimas. Está bien, pero eso supondría pensar que de alguna manera en determinado momento los jueces han cambiado de criterio, ¿no? Una de las cosas que me sorprende es que en el marco de una década de sostenido y muy importante crecimiento de la economía, con tasas de desempleo decrecientes,
se ha dado un aumento tremendo en el número de reclusos y hoy tenemos más de 11.100 reclusos. Con lo cual hay un elemento. La única razón por la cual no sorprende es porque también se ha dado un problema tremendo con la droga, que es otro de las variables que están jugando detrás de todo esto. Porque, caso contrario, en el marco de este contexto es difícil de entenderlo. Es decir, que se dé un crecimiento tan importante del número de reclusos en el marco de una realidad que podría hacer pensar que juega a favor de tener menos reclusos y no más reclusos. Y ahora te hago yo una acotación, lo cual también introduce algo que la senadora Alonso, creo que con mucho tino, introduce. El tema de los prisioneros no tiene que ser solo un tema del MEC, por ejemplo. El MIDES tiene que tener un rol mucho más decisivo. Claro. Sí, ella plantea incluso que el Instituto Nacional de Rehabilitación se vincule orgánicamente con el Poder Ejecutivo, no a través del MEC, como algunos proponen, ni del Ministerio del Interior como ahora, sino a través del MIDES directamente. Claro, porque además, ese tema que yo mencioné de Noruega es fundamental. O sea, al preso que se está por salir, hay que asegurarle las condiciones para que sus probabilidades de reincidir sean mucho menores. Salud pública, salud mental. No, por eso es interinstitucional el tema. Sin duda. Pregunta multisectorial y multidisciplinario. Pero el MIDES tiene que tener un rol. Un poco en línea con lo que decía Guillermo, llega uno de los mensajes, el de Raúl de La Palmita. ¿Por qué no comienzan por las cosas posibles? Por ejemplo, terminar con las drogas en las cárceles, creo que es elemental. Sí, bueno, pero eso podría ser una bomba de tiempo. Pero bueno, yo quiero agarrar por otro lado. Dale. Y voy a leer un párrafo, ¿no? Dice así. Porque, ¿qué pasa? Nosotros acá estamos todos hablando desde la teoría, desde las leyes, desde lo que nosotros leemos. Bueno, capaz que Teresa no ha tenido otro tipo de... Yo, por lo pronto, sí. O sea, el tema de la delincuencia la he sufrido más en carne propia que relacionado a la recuperación de presos. O sea, a mi vieja la arrastraron en Maldonado, rompieron el brazo. A mi suegro le metieron un revólver en la cabeza. O sea, sufro la delincuencia desde el otro lado, ¿no? Pero entonces creo que acá tal vez lo que habría que hacer es escuchar a los propios que están padeciendo, ¿no? la cárcel. Y voy a leer este párrafo, ¿no? Cuando hablamos de infierno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Dice así: es el jugador Jorge Álvarez, que cayó preso y que ahora está jugando en el PSG en Boca. Dice así: en mi primer día se me dio por mirar hacia la ventana y vi como un tipo le clavaba un cuchillo adentro del ojo a otro. Lo mató en el acto. En el tercer día de mi reclusión vi un copamiento donde prendieron fuego a los presos que estaban en la celda, y al cuarto día prendieron fuego otra celda del costado. Esto es como el que va a cazar. El primer animal muerto te impresiona, el quinto no. Vi 5 muertes durante mi estadía en el CONCAR y muchos apuñalados. Llega un momento que parece natural. Te dicen que hay una pelea o que mataron a uno y te acostumbras. Vi como 6 tipos apuñalaban a uno solo por todos lados. Se te endurece el corazón de ver sangre todo el tiempo. Esto lo dice Jorge Álvarez, hoy 27 años. La serie marginal. Hoy insertado a la sociedad, jugando al rugby en un cuadro de primera división. O sea, estamos hablando de eso cuando hablamos del infierno, ¿no? Y estamos hablando de un caso que se pudo reincorporar. Del rescate. Daniel, la serie marginal, que transcurre en una cárcel de Buenos Aires, de Adrián Caetano, realizador uruguayo, tiene muchos puntos de contacto también con las cárceles uruguayas. En su momento. Tumberos también, o sea. Esto era del diario El País, que leí. No es un chiste. Para terminar el abordaje de este tema por hoy, yo voy a recurrir al último informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, un párrafo que alude a un problema que creo, me da la impresión, básico, absolutamente básico, anterior a quizás todo esto que hemos estado discutiendo. Fíjense en lo que él dice. Para buena parte de los internos del sistema, la privación de libertad se vuelve un espacio de tiempo sin sentido. Luego del procesamiento, los internos son derivados a un centro penitenciario sin que la mayoría tenga una instancia en la que se plantee el objetivo a buscar durante el tiempo que estará allí. Sin objetivo, la pena, que ya es aflictiva de por sí, se vuelve solo violencia, la cual, cuando el entorno es nulo en su propuesta y adverso en sus condiciones de convivencia, se vuelve una espiral descendente hacia nuevas formas de deterioro. Buena parte del sistema carece de una propuesta de rehabilitación para quienes llegan a él.
lo que no es inocuo, sino un agravamiento de la situación psicosocial de la persona que egresará del mismo en peores condiciones que cuando ingresó. El daño no es solamente a él, sino también a su familia. Es impresionante eso. Es eso. A eso yo me refería cuando hablaba de la necesidad de investigar, de diagnosticar, de decir, bueno, este señor o esta señora tiene estas características, tiene que ir a tal lugar a hacer tal cosa, este señor... No hay diagnóstico. Si no hay diagnóstico, ¿cómo vas a...? Y no hay plan, no hay hoja de ruta. No se le dice no hay un camino a seguir. al preso, mire, usted va a ir a la cárcel, usted entra en la cárcel, para que durante los próximos años vayan ocurriendo tales y cuales cosas y para alcanzar tales y cuales objetivos. No, hoy la situación básicamente en el sistema carcelario uruguayo es un empujón adentro de la celda y tratar de sobrevivir. Agarrate y aguantá de aquí hasta que salgas. Sí, ¿no? Y un empujón adentro y cuando salen es un empujón afuera muchas veces. Porque no hay un plan verdadero también de reinserción social. Claro, exacto. Ojo, no está todo congelado en estas condiciones. No. El polo industrial del CONCAR, las experiencias de trabajo en el interior, en Punta de Rieles. Pero hay gran heterogeneidad. Las ofertas de actividades culturales y educativas existen, ya están existiendo. Pero para la mayor parte de los presos la realidad es esta. Esa que se está planteando. Está terrible. Sí. Mensaje de la audiencia, epílogo del tema anterior, dice Gastón. En mi casa tengo un excelente juego de sillas y mesa de jardín de hierro forjado hecho por presos de Punta Carretas a mediados de la década del 50. Inclusive recuerdo un par de botas de montar de lujo que tenían el mismo origen. ¿Qué pasó desde entonces? Pregunta.